esperemos tener una mejor señal con Fernando Vega, ex asambleísta, miembro de varios grupos ciudadanos. Fernando, quisiera rogarle primero a ver si podemos encender ese micrófono. El micrófono está apagado. Ahora sí. Listo, ya está Perfecto, encendido. ahora sí estamos con conexión. Quisiera realizar un breve análisis sobre cómo termina Ecuador este 2024 antes de hablar de proyecciones hacia el 2025. Bienvenido. Bueno, es un año político que podríamos calificarlo de atrancas y barrancas, ¿no? Es decir, es quizá uno de los años más complejos después de una muerte cruzada, eh, con el Ecuador como testigo de relevo entre gobiernos que ha ido deteriorándose de manera progresiva este año con todas las crisis, la crisis fiscal, la crisis económica, la crisis de la energía, la crisis del medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Sin embargo, pues vemos que según las encuestas y todo esto, todavía predomina la imagen, un buen número de ecuatorianos, de que el estilo de, de gobernanza que ha implementado el presidente Noboa con sus actitudes fuertes, dictatoriales, arbitrarias, gusta a la gente porque también las situaciones de deterioro, de caos, de locura que existe en el país, pues también está como telón de fondo, ¿no? ¿Cómo Entonces, calificaría a ver, ¿qué usted, podemos... Fernando, cómo calificaría usted ese estilo de gobierno de Novoa? Bueno, yo le llamaría, digamos que el estilo del gobierno es ya el estilo de la posverdad, es decir, un estilo de comunicación donde lo que se dice es contrario, diferente de lo que se hace, el discurso está totalmente divorciado de la realidad, ¿no? Y la gente prefiere vivir en ese mundo ficticio, por un lado, donde digamos, decir cosas cortas y medias verdades y a veces totalmente ilusas, pues pega en una gran cantidad de la población, especialmente de la gente joven y de los que viven en las redes sociales. Por otro lado, la gente está en la lucha por la sobrevivencia, es decir, esto de los apagones ha puesto a la gente a reinventarse la vida, etcétera, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, cabría haber esperado mucho más reacción contra el presidente en vista de sus permanentes aseveraciones, promesas y mentiras incumplidas. Incluso es evidente que todos esos sesgos de culpar aunque no descartaría yo del todo a los atentados o al terrorismo, ciertas fallas en los sistemas eléctricos, etcétera, ¿no? Hay cosas bien feas ahí, ¿no? Toda la pelea del presidente contra su primera ministra de Energía, a quien le acusó de sabotaje, luego toda la problemática tan mal, tan maltratada con la vicepresidenta, etcétera, etcétera. Es decir, el acumulado de este tipo de cosas realmente es un gobierno lamentable. Lo que llevan para colofón este hecho insólito, diríamos, este déjà vu de la desaparición de estos 4 niños, ¿no es cierto? Que para mí me parece que tiene mucho más tela de cortar y me parece que detrás de aquello hay un contubernio terrible, mucho más oscuro de lo que se piensa, ¿no? Entonces me parece que es en esas circunstancias de punta, de crisis, de insolubilidad con la que llegamos a este fin, ¿no? Cierto que ha logrado capear de alguna manera el tema fiscal, han fusionado las recaudaciones de nuevos impuestos, etcétera, y económicamente el gobierno afronta el próximo año no tan urgido como cuando empezó, pero sí más o menos en las mismas condiciones de un gran déficit que tiene que continuar llenándose, que ya lo han anunciado, contradictoriamente con más subida de impuestos y también con más deuda, ¿no? Es Ahora, decir, Fernando,
Hablando del discurso gubernamental, que siempre es interesante hacerlo, por eso esas entrevistas frecuentes con Caroline Ávila, que tiene una muy buena formación para analizar el discurso político, pero hay temas que también como ciudadanos nosotros los vemos y quisiera preguntarle, usted se refiere a sus escuetos mensajes del presidente de la República, que en muy pocas palabras define cualquier tema. No vamos a hacer una calificación de lo acertado o desacertado, pero el presidente habla poco. Pero en cambio está allí, o están algunos de sus representantes, particularmente José de la Gasca, el ministro de Gobierno, que no es tan corto, más bien ha resultado bastante locuaz. José de la Gasca ha sido utilizado como el portavoz para los temas más delicados como el de Verónica Abad, vicepresidenta de la República, y otros como el de tomar o no tomar licencia para las elecciones. Bueno, ese es su típico manejo, diríamos, falaz, al margen absolutamente de la ley, es la expresión de que las decisiones sobre lo que va a ocurrir en entorno y que ocurre en torno de la vicepresidenta, que tiene su origen en un error y una asociación absolutamente absurda entre el presidente y la vicepresidenta para presentarse como fórmula en las elecciones, cuyas consecuencias son culpables los dos, pero que ahora pues la tiene que pagar la ciudadanía con esta angustia, esta inestabilidad de entre qué escogemos. Escogemos una solución que viola la Constitución o una solución que impone el capricho, obviamente por parte del presidente de la República, ¿no? Vemos cómo todo lo que ha ido ocurriendo se hace en contra de la Constitución, en contra de la ley. Y por otra parte, claro, es verdad que el presidente se consiguió una conspiradora, digamos, absurda, totalmente desquiciada, ¿no es cierto?, como compañera de fórmula, a quien en el sano juicio nadie entregaría la vicepresidencia. O sea, es precisamente la ausencia de partidos políticos, de alguien que se encontró con presidencia y vicepresidencia y dijeron, bueno, esto lo tenemos que aprovechar al máximo en favor de cada uno, ¿no? Entonces me parece a mí que esta es una lección muy seria para este tipo de elecciones en las que estamos abocados también ahora, donde pues ya no existen partidos ni movimientos, simplemente emprendimientos oportunistas de gente o de buena voluntad o de sapos vivos que quieren aprovechar, pues arrancar un poco de poder y de dinero del Estado con motivo de las elecciones y lo que pueda Quisiera resultar preguntarle de ello, también, ¿no? Fernando, su opinión sobre lo que se dice sobre los ecuatorianos. El Latin Barómetro o Latino Barómetro es una encuesta que desde Chile se levanta para Latinoamérica año a año y son muy significativos sus informes de finales de año. Lo tuvimos hace muy pocos días. Un 52% de los latinoamericanos apoyan al sistema democrático, en Ecuador lo hace solamente un 42%. Y en cuanto a preguntas negativas sobre la democracia, en un resumen de 6 o 7 preguntas, Ecuador tiene los valores más altos para apoyar a un gobierno caudillista, dirigido por un caudillo que tome todas las decisiones, sin oposición, sin contrapesos democráticos, es lo que se refleja. ¿Qué dice esto de este sentir actual de los ecuatorianos? ¿Qué dice sobre los ecuatorianos? ¿Qué dice sobre los políticos ecuatorianos? Bueno, yo creo que en primer lugar hay un diagnóstico oculto sobre la realidad del fracaso democrático, del fracaso de la democracia en este país, del colapso de la democracia en este país, ¿no? Y claro, eh, ese fracaso de la democracia muestra una gran inestabilidad política, ¿no? Gobiernos débiles, fíjense ahora mismo toda esta... Esto es como las películas de aquellas que yo veía de niño, de los tres chiflados, una fiesta donde todo el mundo acababa lanzándose tortas en la cara, un desastre, ¿no? Mire usted todos los juicios cruzados que en este momento existen, como cada
en función del Estado, ataca a la otra, la destruye, la descalifica, etc. Entonces, en ese caos, evidentemente la gente que está harta de todo eso, desgraciadamente piensa que alguien tiene que llegar con mano fuerte a imponer orden y concierto en esto, y entonces viene esta tentación de la doctrina Bukele, que la insinuó y de alguna manera la practica el señor presidente, este recurso a las Fuerzas Armadas, a la guerra, a todo lo que significa autoritarismo. ¿No? Entonces, la gente en general prefiere el autoritarismo, aunque sea también absolutamente ineficiente, y empiece a mostrar las aristas oscuras, como en estos casos, porque no parece que hay solo una desaparición, hay mucha gente que está, hay como 70 denuncias de desapariciones, ¿no es cierto? Entonces, me parece a mí que entonces preferimos vivir en la gran mentira de que hay un cierto orden cuando en realidad por debajo las cosas, digamos, hay corrientes profundas donde realmente están ocurriendo cosas terribles, ¿no? Y hay La allí mafia. entre las preguntas y respuestas de esta encuesta, que la ponemos también en pantalla, hay una pregunta, por ejemplo, de apoyo a gobierno no democrático. Allí el único país que tiene una votación mayor que Ecuador es Paraguay con un 70%. Está también países absolutistas como Guatemala, Honduras, con porcentajes similares a los de Ecuador, que apoya a un gobierno no democrático en un porcentaje de 61%. Bueno, se comenta, yo diría, a ver, ¿qué añoramos? Añoramos quizá con esa Ecuador y Paraguay en ese caso, añoraríamos una dictadura militar. En este momento creo que ese tipo de vía no existe porque incluso no existen liderazgos militares, también las cúpulas militares están politizadas y muy infiltradas también por la corrupción, etcétera. ¿O qué abogaríamos por un gobierno populista de corte partido único, en fin, al estilo de lo que se está implementando, pues se ha consolidado en Nicaragua o en Venezuela también de alguna manera en el otro estilo de Milei en Argentina o de Bukele en El en Salvador. Centroamérica, ¿no? O sea, ¿hacia dónde queremos ir? Es decir, se sabe que el mejor de los gobiernos, con todas sus debilidades, el mejor de los sistemas del democrático, pero parece que los propios ciudadanos ecuatorianos dinamitamos permanentemente toda posibilidad de democracia. Claro, y Somos tiene incapaces de también la conversar, de opinión, dialogar, de tienen también la opinión los eso. ciudadanos que se refleja en esta encuesta en las tres últimas preguntas sobre la democracia, si es que puede funcionar sin partidos políticos, sin Congreso Nacional, sin oposición. Ecuador muestra las cifras más altas, inclinándose por estas opciones en Latinoamérica, es decir, un caudillo sin contrapesos es lo que desearían una mayoría de ecuatorianos que fluctúan en estas preguntas entre 50 y 58%. Más allá de esta posición de los ciudadanos, ¿qué decir de la clase política? Bueno, la clase política ya no existe. No existe clase política, existe una clase digamos, de compadrazgos eh, económicos, politiqueros, oportunistas, mafiosos, etcétera, que medran del Estado y medran del país. Bueno, ahí quizá tiene cierta razón el diagnóstico de Milei, ¿no? De que en torno a los estados se ha constituido una casta privilegiada que medra del Estado, ¿no? Que a propósito de servir y de resolver los problemas del pueblo, en realidad sirven a sus propios intereses, ¿no? Y esto, derecha, izquierda, de alguna manera, esa democracia de centro, donde todavía había esta amalgama de la política seria, de medio partidaria, con proyecto, con ideología y tal y cual, eso ha desaparecido.
Están todos viejos, retirados, en sus negocios, en sus cosas, porque, es decir, si tú no puedes ser ya feliz colectivamente, dedícate a cultivar tu pequeña felicidad, tu pequeño entorno. Sí, si no puedes construir el bien común, por lo menos salva el tuyo personal o mejora, lo que sea. Mucha gente, descendientes de casta política, jóvenes, las nuevas generaciones, están en los negocios. No les interesa estar en la política, sí tener operadores, ¿sí? El uso de politiqueros como operadores políticos de sus intereses, eso sí, eso pasa en Perú, pasa en muchos otros países donde las élites económicas que antes intentaban gobernar más directamente los países, pues hoy gobiernan a través de terceros, ¿no? Y obviamente eso tiene otros costos, otros mecanismos, donde se implementa fácilmente la corrupción, la manipulación, etcétera, ¿no? Ahora, vale la Entonces, pena poner la mirada también en lo que está sucediendo ahora en Ecuador, en esta democracia desencajada, a pesar de una serie de voces de alerta que se dieron, particularmente por parte de un protagonista de los hechos que se dieron ayer, Juan Esteban Guarderas. Él es uno de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo sobre el cual hemos conversado mucho con usted y que es realmente un engendro de esta nueva democracia ecuatoriana. Con la acción de la Asamblea el día de ayer vuelve a constituirse una mayoría correísta dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y lo hace no exclusivamente con votos del correísmo, lo hace con votos del Partido Social Cristiano, de Construye y con votos de asambleístas independientes. bueno, yo no conocí ese desenlace, sabía que estaba en ese tema, ¿no? Pero no me extraña que el señor, ¿cómo se llama Juan el Esteban correísta que Guarderas, el asume? que salió, y Es el de, Franco y ahora Lor, amigo Franco y Lor, el abogado de señor Glass y de Correa, quien integrará esta mayoría ya bueno, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. bueno, pues es la vuelta del diablo, ¿no? Es decir, el tema es que es tal el despelote, la, 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 el caos existente, ¿no? Que obviamente en estas situaciones totalmente caóticas, quienes tienen más de ganar son los más osados, los más pérfidos, los más hábiles, y en este sentido el correísmo ha mostrado una enorme habilidad de sobrevivencia y de mantenerse dentro de las estructuras del Estado con un poder remanente lo suficientemente fuerte como para producir estos permanentes terremotos donde unas piezas caen y otras suben, ¿no? En este momento, pues es un golpe en víspera de las elecciones y con miras a las elecciones, fíjese usted, del fiscal general, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Donde hasta es posible que ganando el mismo Noboa en las elecciones, sin embargo, el corrido puede haberse tomado con el tiempo la fiscalía, otra vez las cortes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es que hay una mafia política lo suficientemente gruesa, ¿no? Una masa crítica de corrupción ya insertada en el gobierno, tanto desde la política mismo como de las mafias y de esos contubernios criminales que hoy son los que gobiernan incluso las relaciones internacionales, la geopolítica, etcétera. Es decir, no solo es el Ecuador, es todo un puzzle de luchas ideológicas, de intereses por hegemonías regionales y mundiales, ¿no? Entonces es muy complejo el tema, ¿no? Y no creo que podamos, el Ecuador es a la vez pieza donde se producen casi como un laboratorio estos fenómenos que luego son fruto también de las interacciones internacionales, de los grandes poderes de la mafia. Y hoy siempre hablamos con Juan Cubi, por ejemplo, de que si no hay un esfuerzo internacional para mejorar las situaciones de las relaciones mundiales, esto no tiene salida para América Latina. Vea en Chile lo que está pasando. Hay creo que como 4.000 muertos este año ya en Chile, ¿verdad? Donde las mafias se han ido consolidando. Es decir, toda América Latina va camino de esta Bien, disolución mafiosa, esto ha ¿no? sido este 2024 y es la situación actual coyuntural, Fernando.
¿qué decir sobre lo que se viene? Si no me equivoco en la fecha, el domingo 5 de enero se iniciará ya la campaña electoral. El 6 de enero será el primer día nuevamente de actividad, que lo haremos ya en el marco de campaña electoral. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, yo le digo que gane quien gane, las elecciones recibirá un Ecuador peor, en peores situaciones de las que hemos venido eligiendo nuevos presidentes. Es decir, por lo tanto, si gana el señor Noboa, tendrá que tapar el arco del penalti que él mismo se ha metido, ¿verdad? Si la señora es la señora Luisa la que llega al poder, creo que igual va a recibir un país en una situación gravísima y no tendrá más remedio que echarle la culpa al pasado, como siempre, ¿verdad? Siempre tenemos serios motivos para echarle la culpa al pasado, así recibimos y entonces, bueno, y ahí pues volverá a jauja, ¿no? Es decir, el Estado como el mayor dador de empleo para los seguidores y los áulicos del movimiento, se harán todos los disparates posibles hasta una salida de la dolarización. En fin, yo temo, es absolutamente incierto lo que pueda hacer el correísmo vuelto de nuevo. No creo que el correísmo acabaría el periodo, le digo sinceramente. Si el correísmo vuelve, no creo que ese gobierno acabe el periodo, ¿no? Y no se sabe quién más pudiera competir, es decir, un tercero en discordia que pueda llegar, no lo sé. Es decir, yo creo que nos vamos a ver abocados en medio además del contexto internacional, de todos los conflictos guerreros, etcétera, que existe, pues realmente para mí se me presenta un año muy incierto, donde realmente no podríamos, yo no podría decir si vamos a mejorar o vamos a empeorar, ¿no? Ojalá que por lo menos el tema energético se vaya estabilizando, se logre reponer lo que se necesita por él. Ojalá se pudiera emprender un nuevo plan de matriz energética de largo plazo. Es decir, lo que haría falta en este país es que, a ver, si los ecuatorianos quieren a su país y no solo lo quieren gobernar, explotar, hay que sentarse para diseñar un plan mínimo para la salida de la crisis en temas fundamentales que son los que permiten por lo menos un mínimo de salud política, pública, gubernamental, para que lentamente, en décadas, podamos ir recuperando la salud política, económica y Bien, social de este país. Si no, finalicemos, finalicemos, Fernando, también con otro tema que ha resultado coyuntural en este año, la destrucción del medio ambiente, los incendios forestales, esa larguísima sequía que, de acuerdo con etapa, duró prácticamente la mitad del año. Y esa carta que ya con un tono un tanto desesperado, ese manifiesto público, que han emitido en contra de la minería una serie de organizaciones ciudadanas y populares, el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, la Asamblea Ciudadana Gran Cruzada por la Vialidad de la SUAY, el Foro Autónomo de Defensa de la SUAY, ASOPROAUS, que es una entidad de carácter agrícola, la Cámara de Transporte de Cuenca, la Cámara de la Pequeña Industria, el Colegio de Arquitectos, la Asociación Ecuatoriana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, la Confederación de Barrios de Cuenca, el Colegio de Ingenieros Civiles de la SUAY. Un manifiesto público instando al gobierno a no seguir con esta arremetida pro Dandy Precious Metals, pro la explotación de Quimsacocha. Bueno, me honro con que la primera firma en esa carta es la mía, ¿no? Es decir, esto es parte de las reacciones contra este gobierno de la posverdad, ¿no? O sea, donde cualquier persona con cuatro dedos de frente, elemental, de sentido común, con un poquito de ciencia y de conocimiento, pues sabe que querer imponer la minería en
el ecosistema de los páramos, que es uno de los sistemas más frágiles y más afectados por el cambio climático, es un suicidio. Es decir, hasta desde el punto de vista energético, si quieres tener agua para electricidad, necesitas conservar las fuentes de donde nace el agua, ¿no? En donde se condensa el agua y regresa por la dinámica del ciclo del agua para que su energía potencial sea traducida en vida, en agricultura, en energía, ¿no? Entonces, querer minería es no solo pegarse un tiro en los pies, sino un tiro en la barriga y en el propio corazón de cualquier posibilidad de futuro de Cuenca y de la... Y ahí lo que a nosotros nos duele es esta parsimonia, esta lentitud, esta remolonería de nuestras autoridades locales, que incluso habiendo sido parte de las consultas, de haber contribuido a ello, al ver que el gobierno se empeña en violar, es como si violaran a una hija, a un ser de tu familia, y que tú estés viendo que la violación se va a perpetrar y mires para otro lado, ya no, nos oponemos, pero no hacemos mayor cosa, ¿no? Por eso que estamos convocando, debemos convocarnos a una marcha definitiva, masiva, donde no podemos claudicar, Gustavo. Si claudicamos en esto, nos estamos suicidando como país y como región. No podemos permitirlo, no podemos permitirlo. Yo digo, y si hay alguna razón por la cual merece dar la vida, yo digo, estoy viejo, pero yo daría mi vida porque esto no ocurra. Este manifiesto público fue acompañado también con una carta al presidente de la República, entendemos. Así es, con una carta a él. Esperemos que este señor oiga, escuche, porque me parece que tiene un problema serio con ver y con escuchar, ¿no? Entonces, no es posible. Miren, puedo decir, creo que si somos firmes, ya vemos que, por ejemplo, en el tema de Oloncito, reculó. En el tema de la cárcel también que quería imponerla ahí en una población pequeña en el oriente, ha tenido que regular. Yo digo, seremos los cuencanos los únicos que dejemos que el señor, que la DUN emerge, los corruptos del ministerio y la DUN de Precious Metal, con la conveniencia y venia del señor presidente, nos impongan una mentira, una falsedad, un fraude. Dejarnos sin agua, contaminarnos el agua, dejarnos envenenando los páramos y empezar así a abrir las puertas a convertir el gran tesoro del Cajas en una zona Fernando, de sacrificio. Queremos agradecerle mucho, no nos queda más tiempo, pero ha sido en todo caso un gusto escucharla en esta mañana y en los albores muy cerca de la finalización de este año 2024, un año con mal balance para la gran mayoría de ecuatorianos. Bueno, dicen hoy la neuropsiquiatría está muy en eso empeñada, en decir que tenemos que generar dentro de nosotros mismos los pensamientos positivos y las propuestas positivas, no bastan los buenos deseos, hay que pasar a la acción, que las motivaciones nos lleven a hacer y a estar presentes en aquellos actos, eventos, acontecimientos que pueden cambiar el rumbo de la vida, el rumbo del país y de la historia. Que eso nos dé esperanza de felicidad. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Han escuchado a Fernando Vega, ex asambleísta constituyente, miembro de varias organizaciones ciudadanas. Son las 8:15. Seguridad es confianza. Confianza es Coperco. Hoy nuestra calificación de riesgo